Listo. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la atención de enlazarse el día de hoy a una reunión más de la sesión de Comisión de Estudios y Asuntos Fiscales de Canacintra Nacional. Tenemos el gusto de tener hoy con nosotros al licenciado Enrique Ramos. Él es el vicepresidente de comités, comisiones y representaciones de nuestra Cámara. Gracias, Enrique, por acompañarnos el día de hoy. Y tenemos también como dos invitadas especiales con un tema pues muy vigente, muy importante en relación al Infonavit, que es la licenciada Patricia Licona y la licenciada Norma García. Ellas son contadoras públicas con muchos años colaborando en el instituto y el día de hoy son nuestras invitadas especiales, nuestras ponentes, con el tema de lo que es las obligaciones patronales en materia de vivienda. Aunque estas obligaciones patronales en materia de vivienda tienen muchos años y están en la ley, hemos venido conviviendo con estas obligaciones desde hace mucho tiempo, pues hay una reforma reciente que puso el tema sobre la mesa y que seguramente hoy podremos escuchar pues la posición, la perspectiva y el criterio que tiene el Infonavit respecto a esta reforma y cómo manejarla. Así que por eso es que cobraba relevancia el tratar este tema hoy con todos nuestros afiliados. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por su interés. Esperemos que sea una gran oportunidad de aclarar inquietudes y pues qué mejor que directamente con nuestras autoridades. Muchas gracias, Enrique, nuevamente por facilitar esta conexión con el Infonavit, que es de vital importancia para todos. Pues dicho esto, y bueno, omití presentarme, soy América Bárcenas, soy titular de la Comisión de Estudios y Asuntos Fiscales de Canacintra Nacional y pues es un gusto servirles en esta ocasión también con este tema que traemos para ustedes. Y pues adelante, contadora Patricia Licona y Patricia y Norma García, muchas gracias, les cedo el micrófono, estamos ávidos de escucharlas. Buenas tardes ya, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, pues sí, la intención ahorita es compartirles el tema de obligaciones patronales en materia de vivienda, como bien lo comentaba Alma. Pues ahorita es el tema por la reforma. Prácticamente, bueno, lo vamos a ver a través de la presentación, pues prácticamente es lo mismo, nada más con ese detallito del cambio que hicieron en el artículo 29. Pero bueno, vamos comentando cualquier cosa, dudas o comentarios. No sé si prefieran hacerlo en el momento en que surjan o esperar a que termine la presentación y al final, no sé cómo vean. Si nos haces favor, creo que sería mejor si nos exponen todo su material para escucharlas con mucha atención y enseguida les vamos a pedir a nuestros asistentes que nos pongan sus preguntas en el chat y si nos da tiempo abrimos un poquito micrófonos al final para poder ordenar las participaciones. Ah, muy bien, perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Entonces me presento, voy a comenzar yo con la presentación. Mi nombre es Patricia Licona, me encuentro en el área de recaudación fiscal en el Infonavit, en la delegación Jalisco y en específico en la atención a empresas aportantes. Vamos viendo la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Pues vamos a ver el fundamento legal de las obligaciones patronales, cuáles son los conceptos principales, las obligaciones de los patrones que tienen ante sus trabajadores, cuáles son las consecuencias por no cumplir con esas obligaciones. Bueno, de alguna manera en general los registros de los movimientos afiliatorios, cómo se determinan las aportaciones, cómo se hace el pago de aportaciones y amortizaciones ante el Infonavit, un detalle de lo que es la emisión bimestral, la autodeterminación, consecuencias y sanciones por incumplimiento, que es una cuenta por cobrar autodeterminada, esquemas de pago, calendario de pago, retención y entero de descuentos para la amortización de crédito, las obligaciones patronales ante los trabajadores que tienen crédito,
las consecuencias y sanciones por incumplimiento de estas obligaciones ante los trabajadores que tienen crédito, que sí, pues es muy importante. Las obligaciones de los patrones que tienen hacia el instituto, hacia el Infonavit, consecuencias y sanciones por incumplir al instituto y cuáles son los procedimientos por incumplimiento. Bueno, vamos partiendo del origen, pues, de prácticamente de lo que la obligación patronal con el instituto. El fundamento legal comprende un conjunto de ordenamientos jurídicos que rigen al Infonavit en sus relaciones con los patrones. Esto es con la finalidad de transparentar su funcionamiento en relación a las tareas fiscalizadoras. ¿De dónde vamos a partir? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, en el apartado A y fracción 12. De ahí seguimos con la Ley Federal del Trabajo. Los artículos base para el instituto son los artículos 136, 137 y de ahí nos vamos al reglamento de inscripción de pago de aportaciones. Ay, perdón, se dejó de presentar, ¿verdad? Sí. No, sí, estamos viendo la ¿Sí? pantalla de Ah, la ok, ok. presentación, sí. El reglamento de inscripción en pago de aportaciones y entero de descuento al Infonavit. Esto viene en los artículos tercero, 23, 26, 42 y 43 del reglamento de inscripción. Y vamos viendo en sí la generalidad, perdón, del artículo 123 en el apartado A, fracción 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos menciona que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada, según lo determinen las leyes, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. De ahí surge pues el Infonavit, ¿no? Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. El crédito barato, la verdad es que ahorita sí aplica, la tasa de los créditos está en función del salario y la tasa más alta de Infonavit no se compara con ninguna institución financiera, entonces sí, vamos, por ahí sí creo que vamos bien, sí, la tasa es más baja y lo importante es esto, ¿no? Que se aplica según el salario del trabajador. En el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo nos dice, bueno, nos vuelve a decir que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase está obligada a proporcionar a los trabajadores las habitaciones cómodas e higiénicas. Aquí es donde nos dice que se tiene que hacer una aportación al Infonavit del 5% sobre los salarios de los trabajadores que estén a su servicio. En el artículo 137 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que el Fondo Nacional de la Vivienda tiene por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas para la construcción, reparación o mejoras de sus casas, habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Si ustedes se acercan al Infonavit, en el área de crédito, sí, ahorita están vigentes todas esas opciones. Hay un crédito precisamente para si tienen un adeudo en el banco, que les digo, la tasa siempre va a ser más alta que ahorita, en la actualidad, las tasas que tiene el instituto. Hay un crédito para pagarle al banco y ya esa deuda, traspasarla al Infonavit. También está la de construcción, hay varios tipos de crédito que pueden, varias opciones que nos pueden ayudar para obtener, una vivienda, ¿no? O mejorar nuestra vivienda. Bueno, la correlación que existe entre la ley del Infonavit y el RIPAEDI. Las obligaciones patronales en relación con sus trabajadores es en el tema de afiliación. ¿Cuál es en sí qué es la afiliación? Es el proceso mediante el cual los trabajadores son registrados en el Infonavit. ¿Qué rige este tema de afiliación? ¿Quién lo rige? La ley de Infonavit y el RIPAEDI.
la ley de Infonavit en el artículo 29, 31 y 33 y el RIPAEDI es el 3, 9, 11, 16, 17 y 18. El tema de emisión, el proceso de determinación y emisión de las aportaciones y descuentos está regido por la ley de Infonavit en el artículo 25, 47, 29 y 30 y el RIPAEDI en el tercero, 20, 21 en sus capítulos tercero, el artículo 23, artículo 25 y 26. Bueno, el RIPAEDI, para quien desconozca lo que es el reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y bueno, por último, también en los pagos van a estar que en sí es el proceso de pago de las aportaciones y el entero de los descuentos. En la ley de Infonavit lo encontramos en el artículo 29, 30, 35 y 36. Y en el RIPAEDI, en el reglamento, lo encontramos en el artículo 1, 13, 14, capítulo tercero, 23, 42 y 43. Esto, bueno, la tabla lo maneja de manera informativa, pero sí es importante conocer el reglamento, el fundamento legal, perdón, para cualquier aclaración, para cualquier situación que se presente, sí consideramos importante, ubicar los artículos para poder, cualquier situación aclararla o defendernos o aplicarla, ¿no? Entonces, la ley del IMSS nos habla en el artículo 15 que para inscribir a los trabajadores, bueno, en este artículo nos habla de la inscripción de los trabajadores y también el presentar en tiempo y forma los movimientos afiliatorios, ya sea las altas, las bajas, las sustituciones patronales, etcétera. En el artículo 45 del IMSS, los patrones deben inscribir a sus trabajadores ante el instituto en los términos que señala la ley. Y en el artículo 57 nos indica que los patrones o sujetos obligados deberán comunicar al instituto a través de los medios autorizados las bajas de los trabajadores cuando termine la relación laboral o dejen de ser sujetos de aseguramiento. Es importante aquí también, pues sí, mantener una conocimiento de quiénes son los trabajadores, sobre todo en empresas, digamos, muy grandes que podemos llegar a desconocer, sí hacer una conciliación de ubicar bien cuántos trabajadores tiene la empresa, cuáles tienen crédito, cuáles no, pues para no tener en algún momento que surja una diferencia o algo, tener la seguridad de que podemos tener el conocimiento, ¿no? De todo lo de nuestros trabajadores y así poder cumplir con las obligaciones. El proceso de afiliación administra la operación del sistema de recaudación fiscal correspondiente al registro de las empresas aportantes y afiliación de trabajadoras y trabajadores ante el Infonavit, provenientes del IMSS y aquellos presentados por las entidades incorporadas de manera directa al Infonavit. El sistema aquí en Infonavit, vamos, no cuenta con una base de datos. El proceso es que cuando una empresa da de alta a un trabajador en el IMSS nos pasa a nosotros la información. Por eso es que cualquier aclaración que se presente ante el Infonavit, nosotros les pedimos en muchas ocasiones, no sé, en un número unificado, el documento del IMSS, porque nosotros no tenemos la base de datos para poder determinar si hay un número de seguridad social duplicado o algo. Entonces, prácticamente lo que se hace en IMSS se hace en Infonavit. De hecho, al dar de alta un registro patronal, se da de alta en el IMSS y el IMSS nos pasa la información a nosotros. Igualmente, cuando lo dan de baja, ya no es necesario venir con nosotros a dar de baja ni a trabajadores ni a registros patronales, ¿no? El IMSS es el que nos pasa la información. Lo que sí es importante comentarles que cuando hay alguna aclaración, no sé, por ejemplo, un pago que no se reflejó de una emisión bimestral, cuando van y hacen su aclaración en el IMSS, es importante mencionarles aquí que el hecho de resolverlo en el IMSS no significa que en Infonavit esté resuelto. Hay que acercarse también al Infonavit porque el IMSS ahora sí que resuelve nada más su parte y el Infonavit es una cuenta separada. Bueno, los conceptos principales que manejamos aquí en el instituto es el patrón.
pues quién es el patrón, ya sea la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. El trabajador pues son las personas que desempeñan la actividad en favor de otra que le dispensa un pago, ¿no? O sea, que le da un sueldo. El derechohabiente es prácticamente todo el trabajador inscrito al IMSS que no tiene crédito. Es el trabajador sujeto a las condiciones laborales regidas por el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se señalan ciertas prestaciones sociales a las que el trabajador tiene derecho por su vinculación con un seguro social. Y el trabajador acreditado, pues como su nombre lo dice, es el trabajador que ya tiene un crédito, ya sea que lo haya tramitado estando con nosotros, siendo nuestro trabajador o en otra empresa, pero es el trabajador que ya tiene un crédito y para el Infonavit es el que recibe o recibe de acuerdo a la normatividad señalada en el artículo 42 de la ley del Infonavit. El salario mínimo, pues es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El factor de integración, pues es el cálculo utilizado para determinar el salario base de cotización de un trabajador, incorporando las prestaciones laborales a las que se tiene derecho, como un aguinaldo, un prima vacacional y vacaciones, que son pues las básicas. Este factor permite determinar las cuotas obreras patronales que deben aportarse al IMSS y se calcula sumando uno a la proporción diaria de aguinaldo y de prima vacacional. En el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, perdón, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por el desempeño de su trabajo. Otro concepto que también utilizamos mucho es el salario base de cotización. Es la suma de dinero como retribución laboral al trabajador que debe considerarse para fijar indemnizaciones o prestaciones laborales y que está integrado por los pagos en efectivo por cuota diaria, las gratificaciones, las percepciones, la alimentación, la habitación, las primas, las comisiones, las prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador. Cédula de determinación. Este también pues es importante aclararlo porque muchas veces hay empresas que o patrones que nos confunden lo que es la cédula de determinación con la emisión. Entonces la cédula es el medio magnético digital electrónico óptico, magneto óptico o de cualquier otra naturaleza o bien el documento impreso en el que se determina el importe de las aportaciones a pagar y descuentos a enterar al instituto. Dicha cédula podrá ser emitida conjuntamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Generalmente, pues es el SUA, el que se maneja, el CIPARE. El CIPARE, ya ven que, bueno, él nos da una propuesta, si lo aceptamos así, pues ya esa sería la cédula de determinación. Si nosotros ingresamos un archivo SUA al CIPARE, esa sería nuestra cédula de determinación. En sí es la lista de los trabajadores ya con ya sea que tengan incapacidades, ausentismos, todo se pone ahí, ¿no? Y bueno, la subcuenta de vivienda es el concepto que nosotros manejamos en Infonavit porque es justamente donde se va. Bueno, es la parte integral de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, a la que se destinan las aportaciones que pagan los patrones al instituto sobre el salario base de aportación de sus trabajadores. Entonces, todo lo que aporta el patrón es el 5% del salario, se va a lo que nosotros conocemos como subcuenta de vivienda. Hay sobre todo trabajadores que confunden el subcuenta de vivienda con el Afore, pues no es lo mismo, es diferente y su cuenta de vivienda pues es lo que les va a servir para poder tramitar un crédito, es un ahorro que les sirve para tramitar el crédito. Si no tienen su cuenta de vivienda no lo pueden tramitar y en caso de que no se utilice nunca esa su cuenta de vivienda para crédito, ese ahorro de las aportaciones que hicieron el patrón o los patrones con los que estuvo el trabajador, pues les entrega en el momento en que se retiran.
Ujú. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones ante sus trabajadores? Ante el IMSS, la empresa solicita el registro e inscripción de sus trabajadores ante el IMSS, ¿no? Adquiriendo en ese momento los derechos y obligaciones también con el Infonavit. Lo que les comentaba, una vez que se da de alta en el IMSS, prácticamente ya está dado de alta en el Infonavit y entonces ya se adquieren esas obligaciones y esos derechos. El patrón debe determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de sus trabajadores a su servicio y eso es lo que para nosotros llamamos subcuenta de vivienda, lo que paga el patrón. Cada bimestre, es lo que se va haciendo en la subcuenta de vivienda. Si se modifica la situación laboral de los trabajadores, el patrón debe avisar al IMSS dentro de los 5 días hábiles siguientes. Por ejemplo, un alta, una baja, un reingreso, alguna modificación salarial o cuando la empresa cambie de domicilio, razón social, se clausure, fusione, venda, entre en concurso mercantil o se declara en quiebra. En esta parte sí me gustaría comentarles porque nos pasa mucho cuando una empresa cambia de domicilio, pues le cambia y cambia de municipio o de estado, se cambia el número de registro patronal. Si un trabajador que trabaja, no sé, por decir en Tlajomulco, y ya hace su precalificación porque ya tiene 5 años en la empresa, hace su precalificación, ya puede alcanzar para un crédito, pero en ese momento en el que está él haciendo el trámite, la empresa por cualquier situación dice, no, pues nos vamos a mudar a Zapopan. Entonces cambia el número de registro patronal. En ese momento, pues dan de baja a sus trabajadores y van a estar dados de alta en el municipio en el registro patronal de Zapopan, pero si el trabajador está en trámite de crédito, ahí le va a afectar y va a tener que esperar hasta un año, año y medio para volver a poder recuperar su precalificación. Entonces sí considero importante mencionarles en este punto la asociación de las empresas. Si van a tener ese tipo de movimientos, es importante hacer una asociación antes de mover a sus trabajadores porque si hacen la asociación después de moverlos, ya le va a afectar al trabajador esta situación. Entonces, sobre todo los que quieren sacar crédito, ¿no? Nos ha pasado mucho que por por el desconocimiento de este trámite, pues el trabajador ya no puede concluir su trámite de crédito, entonces, pues ahí sí, sí les afecta. Por eso sí, considero importante mencionarles este punto. La asociación se hace por medio del portal empresarial. Igualmente se pueden disasociar los números, pero sí es importante, si van a considerar tener dos registros patronales o si ya los tienen y hacen movimientos entre sus trabajadores, considerar la asociación porque además, en beneficio de sus trabajadores, esto no les afecta la relación laboral. Si no hay esa asociación, perdón, sí les afecta en una estabilidad laboral y bueno, el trámite se hace por el portal empresarial. Cualquier cosa, pues también aquí estamos en el área de recaudación fiscal para cualquier duda sobre ese trámite. Y bueno, ya si la empresa es de construcción y la asistencia de los trabajadores es esporádica, se debe entregar al IMSS una constancia con el número de días trabajados en el mes y en el salario que percibieron. Las empresas de construcción, sobre todo, es ahí también donde nosotros recomendamos mucho ese tipo de asociación porque tienen muchos movimientos e igual pueden ir a otros estados y entonces es importante ese trámite. ¿Cuáles son las consecuencias y sanciones por incumplimiento? Hola, ¿qué tal? Yo les doy este tema. Soy Norma García. También ya tengo aquí un tiempo en recaudación fiscal y las consecuencias y sanciones por incumplimiento de obligaciones patronales ante sus trabajadores. La verdad que son muy sencillas. Si el patrón no paga las aportaciones, a la que fuera en tiempo y forma, afecta el derecho de su crédito a sus trabajadores. Acuérdense que ahora, con la reforma que fue esta en el 2021, que ya se necesita para que sus trabajadores adquieran un crédito de Infonavit, se necesitan 1080 puntos.
uno de los puntos que le suma al trabajador es tener 1080 puntos y tener que su patrón se pague en tiempo y forma. Entonces, para juntar esos 1080 puntos, ustedes como patrones tienen la obligación de hacer su pago en tiempo y forma. Si ustedes se les pasó 1, 2, 3, 4 días, ya no van a poder calificar en tiempo y forma. Entonces, ahí ya le están perjudicando al trabajador. Si el patrón no paga las aportaciones a nombre de sus trabajadores, se podría abrir un expediente por indicios de evasión o se le requiere el pago a través de todas las etapas de cobranza hasta que cubra el total de sus obligaciones. Entonces, pues ahora sí que hay que evitar estas consecuencias de no pagar cumplidamente. El registro de movimientos afiliatorios, al dar de alta a su empresa en el IMSS o hacer modificaciones, el patrón debe de tener cuidado en el registro correctamente los datos de sus trabajadores, tales como el nombre, salario, número del Seguro Social, registro federal del contribuyente, el RFC y el CURP. Cualquier error en la captura dificultará la gestión de sus trabajadores. Acuérdense que todos los datos pues tienen que ser únicos y más cuando es del trabajador y el número del seguro social. Muchas veces por error los trabajadores, este, ahora sí que si trabajan de estado a estado, sacan número del seguro social diferente. Hay que tener mucho cuidado con esto porque les puede ocasionar problemas a ustedes como empresas con los registros afiliatorios. Y recuerden que todos, aquí en México, no, nada más tenemos que tener un solo número de seguro social, como también un solo RFC y como también un solo un CUR. Entonces, para que los tengamos en cuenta esto. La determinación de las aportaciones. El reglamento de inscripción de pago de aportaciones y entero de descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, artículo 3. Los patrones están obligados a determinar el monto de las aportaciones al Fondo de la Vivienda para su abono a la cuenta de ella. En el artículo 23, por concepto de aportaciones, se deberá pagar el 5% del salario base de la cotización. Aquí estamos un ejemplo. El salario base de cotización son 107 pesos por los días laborables que son 60. Acuérdense que nosotros Infonavit es bimestral, no es mensual. Entonces estamos hablando de los 60 días laborados por el punto 0,5, que es el 5%. Entonces estamos hablando que bimestralmente como patrón se le está aportando 321 pesos a la subcuenta de vivienda. ¿Ok? Entonces es el 5% de el salario base de cotización. La determinación de las aportaciones, reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos del instituto en el artículo 26 para la determinación y pago de importe de las aportaciones, se deberá utilizar el programa de cómputo que autorice el instituto. Los patrones que tengan a su servicio de 1 a 4 trabajadores podrán optar por la determinación de las aportaciones utilizando los formatos libres de reproducción o la cédula de determinación. Cuando son poquitos trabajadores, la verdad, les llega la determinación vía correo. Pero cuando tienes más de 6 trabajadores, tu obligación como patrón es sobre un programa de cómputo. Normalmente el que manejan es el SUA y sobre el SUA pues manejan Compact, X, y ahora sí que el que ustedes determinen, pero hay que tener todo esto en una determinación. Eh, los créditos de vivienda deberán de ser amortizados a través de los descuentos que los patrones efectúen a los salarios de los trabajadores. Hay que recordar mucho esto. Yo sé que el crédito de vivienda no es de los patrones, pero nosotros como instituto les estamos a ustedes patrones haciéndolos copartícipes en el crédito. De su salario, ustedes le tienen que rebajar al trabajador la mensualidad, más aparte el 5% ustedes como patrones le tienen que aportar. Entonces ahí los dos son copartícipes. Los patrones se enteran mensualmente el importe del descuento a más tardar el día 17 del mes siguiente, aquel que corresponde al pago
en las entidades receptoras o en las oficinas del instituto cuando ésta así lo determine. Cuando el último día para el cumplimiento del pago es un día inhábil o es un día viernes, se pasará al día siguiente correspondiente. La emisión bimestral. El proceso mediante el cual se generan las cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales y aportaciones al Infonavit cada 2 meses. Cuenta por cobrar. Este proceso incluye la recopilación y registro de información de los trabajadores y patrones, así como la determinación de los montos que deben de ser pagados por el patrón al IMSS y al Infonavit. El contenido general de la emisión bimestral es el siguiente: número de registro patronal, NRP, división, número de seguro social, bimestre, aportación sin crédito, aportación con crédito y amortización. Muy bien. En el artículo 39 de la Ley del Seguro Social, las cuotas obreros patronales se eh, causan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o usando el programa. Asimismo, el patrón deberá de presentar al instituto las cédulas de determinación de las cuotas del mes que se entere. Las obligaciones de determinación, las cuotas deberán de cumplirse aún en el supuesto que no realice el pago correspondiente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. Los capitales constitutivos tienen de carácter definitivo el monto al notificarse y deberán de pagarse en los términos y plazos previstos en la ley. Los esquemas de pago, muy importante en esto. Ahora sí que si pagamos tiempo y forma, el IMSS nos ayuda con el SUA y el CIPARE. El SUA es el Sistema Único de Autodeterminación, es una herramienta del Instituto del Seguro Social que nos presta a nosotros Infonavit, que permite determinar importes y conceptos para el pago de las cuotas obreros patronales por concepto de IMSS, Afore e Infonavit. Para facilitarle más a los patrones o a los contadores de estas empresas, pues nos determinamos los tres, tanto IMSS, Afore e Infonavit, en un solo sistema, que es el SUA. El CIPARE es el sistema de pago referenciado. Es un sistema gestionado por el IMSS que es mediante el pago en línea de capturas generalizadas del mismo sistema. Y cuando ustedes, patrones, no se paga a tiempo y forma, acuérdense que somos dos, ya, ahora sí, ya somos dos instituciones separadas y se tiene que hacer mediante el CIPARE o SUA y medios de pago. Los medios de pago es por medio del portal empresarial, es el servicio del cual los patrones están registrados en el portal del Instituto de Infonavit, que puedan obtener una ficha de pago para cumplir sus obligaciones fiscales ante el Infonavit de manera oportuna, realizando el pago sin la necesidad de calcular un cálculo en el SUA. Este es un pago directo que se les otorga mediante el portal empresarial. El calendario de pagos. Acuérdense que nosotros Infonavit somos bimestre y se paga sobre bimestre vencido. Primer bimestre es enero-febrero, se paga en marzo. Segundo bimestre, marzo-abril, se paga en mayo. Tercer bimestre es mayo y junio, se paga en julio. Cuarto bimestre es julio y agosto, se paga en septiembre. Quinto bimestre es septiembre y octubre, se paga en noviembre. Sexto bimestre es noviembre y diciembre y se paga el 17 de enero. Siempre es sobre bimestre vencido. La retención de enteros de descuento para la amortización del crédito. Acuérdense que nosotros tenemos varias modalidades y como se ha ido actualizando el instituto, en todos estos 50 años, pues ha ido cambiando el porcentaje o el tipo de crédito. Existen tres formas de hacer el descuento del salario de los trabajadores para la amortización de su crédito. Una es la modalidad para créditos en porcentaje. Estos créditos en porcentaje ya van, si se dan cuenta, ya van de salida, que eran los créditos que estaban en vez de salarios mínimos, que tenían solamente sobre el porcentaje de, de su, de su salario. La otra es modalidad para créditos de cuota fija, que son los créditos que ahorita ya están actualmente, que son créditos en pesos, y modalidad para créditos con factor de descuento en vez de salarios mínimos, que también ya van de salida. Retención de enteros de descuento, la modalidad de créditos en porcentajes, como les platicaba.
Son créditos que según su salario se les descontaba como máximo el 25%. Estos créditos de este porcentaje ya van de salida. Los créditos para créditos en cuota fija son los que ahorita ya están actualizándose. Son descuentos que están en pesos, consignados al aviso de retención o cédula bimestral por 2 meses o bimestral entre los días bimestrales por los días cotizados en el bimestre más el seguro de daños de vivienda. Y modalidad de créditos de factor de descuento en vez de salarios mínimos. El cálculo se hace con base al factor de descuento en vez de salarios mínimos general en el aviso de retención o cédula bimestral por el salario mínimo diario vigente por 2 meses del bimestre. Entre los días del bimestre por los días cotizados en el bimestre más el seguro de daños de vivienda también ya va de salida. Esperemos que en este sexenio ya todos los créditos queden en pesos, que eso es lo que es uno de los grandes beneficios de la reforma. Las obligaciones de los patrones ante sus trabajadores con crédito de Infonavit. Cuando el trabajador ejerce su crédito de Infonavit, el patrón debe retener su salario, la cantidad mensual acordada en el contrato. La retención se debe hacer cuando el patrón recibe el aviso de retención de descuentos expedido por la cédula de Infonavit o la cédula de determinación, en donde se indica el número de crédito y la cantidad que se debe descontar. Ustedes como patrón, ¿cuándo le tienen que retener al trabajador? Muy sencillo. El aviso de retención en la parte superior derecha nos va a determinar a partir de cuándo se tiene que retener al trabajador. Y en estos nuevos avisos de retención viene en la parte superior derecha. Consecuencias y sanciones por incumplimientos. Si el patrón no hace el descuento a tiempo y lo entrega incompleto, debe pagar la cantidad no reportada mediante un crédito fiscal, ya que por la ley es responsabilidad de salarios de sus trabajadores. Si el trabajador deja la empresa, el patrón debe de avisar al IMSS la baja correspondiente, ya que únicamente así libera de la responsabilidad solidaria del crédito del trabajador a partir de días posteriores de su baja. Si no se amortiza el crédito con las retenciones que el patrón debe de hacer, el crédito acumula intereses que van a capital y aumenta la deuda del trabajador. Muchas empresas llevan una mala información o una mala administración y en el cual pues no les requiere el pago en tiempo y forma y eso están afectando a sus trabajadores. Obligaciones de los patrones hacia el Infonavit. Proporcionar al Infonavit información que le permite determinar el monto de las aportaciones, descuentos que debe de hacer sus trabajadores por el crédito que se les otorga, permitir que se les hagan inspecciones y visitas domiciliarias a su empresa, perdón, atender los requerimientos de información de pago. Si la empresa se dedica a la construcción, deberá de entregar al IMSS la constancia de días trabajados del salario y pagos de sus trabajadores. Si toma opción de presentar dictamen fiscal, deberá de rendir al Infonavit cada año un informe en una situación como contribuyente. Si toma la opción de presentar dictamen Infonavit, deberá hacerlo dentro del plazo de los 6 meses contados a partir de la fecha de presentación del aviso del dictamen. Enviar la información a través del sistema de información del SISUB de manera cuatrimestral y la subcuenta. Y subcuente, perdón. Si tiene el contrato de personal a su servicio especializado para la ejecución de obras especializadas, cuando se trabaja por lo regular a trabajos de gobierno. En caso de no atender los requerimientos de pago e información, así como cuando haya dado aviso para presentar dictamen de Infonavit y estos no cumplan, la empresa debe hacerse acreedora a una multa, de acuerdo al reglamento de la imposición de multas de incumplimiento de las obligaciones a cargo del patrón. Si adquieres una empresa, fíjate que esté al corriente con sus obligaciones Infonavit, ya que para listo tú serás el responsable de cumplir incluso con los adeudos anteriores que adquiriste a la fecha. Procedimiento de incumplimiento. Mucho ojo con esto porque el Infonavit recibe el pago de aportaciones y amortizaciones como número 1. 2. Determinaciones de omisos de pago. Establece el crédito fiscal y notificaciones del patrón. 3. El patrón recibe notificaciones de crédito fiscal.
Cuatro, si no paga o aclara en término de 45 días hábiles, se le notifica el inicio del procedimiento administrativo de ejecución. Y cinco, si no paga o aclara el adeudo, se le notifica la intervención de bloqueo de cuentas. Si no paga o aclara, concluye el proceso. Si ya lo paga o lo aclara, pues se concluye el proceso antes de llegar al bloqueo de cuentas. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, atendemos sus dudas con todo esto. Muchísimas gracias. Pues yo creo que la pregunta que tenemos todos aquí en el foro, independientemente de las que ahorita vamos a compartir que tenemos en el chat, es pues ¿cuál es el criterio, la posición que tiene el Infonavit en relación a la reforma que tuvimos precisamente en el tema de descuentos y enteros de los trabajadores? La cuestión está en que, bueno, la reforma por la redacción se presta a confusión, dando a algunos a interpretar que aun cuando el trabajador no haya recibido salarios, haya tenido inasistencias, etcétera, el patrón está obligado a pagar la aportación que le corresponde al trabajador. Y en eso, pues, incluso pues ha habido algunos despachos que promueven amparos. Hay mucha confusión en cómo cumplir con las obligaciones, cómo hacer los descuentos. Sabemos que tenemos una prórroga que fue para el cumplimiento de esto, pero nos interesa muchísimo, muchísimo conocer cuál es la posición del instituto frente a esta reforma. Pues clara y concisa. La verdad, eh, tal cual, si se tiene el trabajador con incapacidad que no se presente, acuérdense que como patrones, junto con el trabajador, pues son coadyuvantes en lo que es el crédito, se tiene que pagar. Pues hay que, como empresas, nosotros les podemos decir que pues tienen que hacer una, un fondo de ahorro para los trabajadores, para que ustedes, le hagan el descuento. La otra opción, nosotros como que atendemos empresas, la otra opción es, si el trabajador tiene una incapacidad, un ejemplo, maternidad, que ya sabes que se va a ir 3 meses de incapacidad. Aquí hay de dos. Como empresa, pedirle al trabajador que pague mes con mes, pero que te dé el recibo y que esté el pago completo. Y ustedes, como empresa, meter la aclaración con el pago completo mes con mes, o una de dos, que a ustedes les pague el trabajador la mensualidad y ustedes no la entregan a nosotros. En realidad, les platico por qué se hizo esto. Los créditos de Infonavit, son los créditos que en sus escrituras dice que son a 30 años o a 360 pagos efectivos. Entonces, cuando anteriormente estabas de incapacidad, pues nada más el patrón pagaba la aportación patronal y no eran pagos efectivos. Entonces, si tú te ibas de incapacidad en el largo de tu vida, un ejemplo, 5 años en todo el largo de tu vida, de tu crédito, 5 años, pues esos 5 años de tu incapacidad, que fueron a lo mejor en diferentes facetas o en diferentes partes, esos 5 años de tu crédito, de tu incapacidad, no están cubiertos. Entonces tú llegabas a los 30 años y decías, pues ya se liquidó mi crédito. No, te faltan esos 5 años que tuviste de incapacidad. Entonces, con esta reforma se trata de rescindir eso y aunque tú ya estés de incapacidad, pues van a estar los pagos completos. Entonces, sí, los 360 pagos se van a cubrir a los 30 años. Entonces, como patrón, pues esa es ahora sí que una de las cuestiones que se tienen que hacer el pago junto con ustedes. Sí, entendemos, por ejemplo, la parte del patrón, ¿verdad? Que cuando un trabajador está incapacitado, pues él no tenía la obligación de pagar esa amortización y como dice mi compañera Norma, pues es para proteger ese crédito, en teoría, bueno, se está protegiendo en sí al trabajador, pero esto es para recordando pues que el Infonavit pues se debe a los trabajadores y el patrón pues es el obligado solidario.
Y aquí como las recomendaciones que hacemos no es, vamos, no son de manera oficial, por así decirlo, pero es lo que nosotros podríamos recomendarles, precisamente eso, el trabajador de todos modos, cuando estaba incapacitado, él tenía que hacer sus pagos. El patrón lo podía aclarar, justificando con la incapacidad, pero en teoría, bueno, no en teoría, en realidad el trabajador tenía que seguir haciendo los pagos. Entonces aquí prácticamente va a ser lo mismo, tiene que pagar, nada más es como una manera de obligar al trabajador a que sí haga esos pagos, pero cargándole como la chambita al patrón, ¿no? Precisamente con eso de si el trabajador va a pagar por su cuenta mientras está incapacitado, le tiene que presentar aquí, como mencionaba Normita, la emisión es bimestral. Para poder que un patrón pueda aclarar ese pago que hace el trabajador, pues tiene que tener en su mano los comprobantes de 2 meses de pago, porque el pago que hace el trabajador es mensual. Entonces, si el patrón le dice al trabajador, no, pues yo pago bimestral, tú puedes pagar cada 2 meses, no le va a servir como aclaración. El pago por trabajador es mensual, entonces para poder aclararle al patrón esa omisión por parte de él, hay una causal que es la de pago directo del trabajador y tiene que presentar los dos comprobantes. Estamos hablando que si es el primer bimestre, tiene que presentar un comprobante con fecha de enero, indistintamente de qué día sea, ¿no? Si 1 de enero o 31 de enero, y un comprobante de febrero. Y que las dos sumas, la suma, perdón, de los dos comprobantes justifiquen lo que le están requiriendo al patrón. Pero eso sí, tendría que ser asegurarse al patrón que le va a entregar esos documentos el trabajador, ¿no? Si no, no lo puede aclarar, no hay modo de aclararlo si no es así. Entonces, bueno, es una de las opciones y la otra, como bien lo hemos platicado y lo han practicado, creo que ya lo empiezan a practicar algunas empresas, es justo eso, hacer como una reserva. Estoy contratando un trabajador con crédito, ok, desde el momento en que lo contrato le voy a decir, ¿sabes qué? Tú tienes crédito, por si te llegas a incapacitar, te voy a hacer como un descuento adicional, ¿no? A a lo que generalmente haces. Y bueno, en el caso de incapacidades de 3, 4 días, creo que hay empresas que no les afecta, ¿no? Si son incapacidades pequeñas, pues no pasa nada, porque a final de cuentas, cuando regresa el trabajador, se lo pueden ahí descontar y hacer el ajuste. Pero si son por maternidad, igual, vas a regresar. Yo como patrón te pregunto a ti, trabajador, ¿cómo quieres que lo manejemos? ¿O me entregas comprobantes o o te lo descuento ahora que regreses o hacer ahí el acuerdo entre trabajador y patrón? Todo esto para que el patrón no se vea afectado con esta reforma. También va a haber un parche del SUA, ¿eh? Por eso es que se está haciendo este plazo hasta el cuarto bimestre, que es el que tenemos que pagar en septiembre, porque va a haber un parche en el SUA. Entonces, es por eso que no se hizo vigente la ley a partir del segundo bimestre de 2025. Se está esperando el parche en el SUA para que se haga esta aclaración o bueno, para que se les haga más fácil a ustedes hacer las determinaciones. El parche en el SUA se espera que esté antes de septiembre. Pero sí, ya dependemos del IMSS prácticamente con ese parche. Y bueno, ese parche es nada más para facilitar el modo de pagar, porque sabemos que en el SUA a la hora de ingresar un ausentismo, pues no nada más le va a afectar a un trabajador con crédito, pues aparte de afectarle en una aportación, pues le va a afectar en una amortización, ¿no? O una incapacidad justo. Entonces, el parche, bueno, no va a eximir de la responsabilidad, es nada más para que sea más fácil hacer el pago al patrón, ya que de otra forma, pues tendría que hacer un doble SUA. Entonces, estamos en espera de eso, pero eso sí lo determina el IMSS y pues también dependemos mucho también de esa entidad, ¿no? Para poder definir, ¿no? Como Infonavit cómo se va a proceder.
Bueno, ahora sí que sí nos preocupa mucho la posición que nos externan en la consideración de que el patrón estuviera obligado a pagar un crédito que no le corresponde porque no es un crédito que él haya adquirido. Por otro lado, sería importante que el instituto considerara que la obligación del patrón es de hacer un descuento sobre una base y la base de ese descuento es el salario. Y si no hay un salario, no hay base sobre la cual hacer el descuento, por lo tanto, no hay manera de hacer un pago. Y por otro lado, como ya lo hemos comentado, vamos a pensar que, o sea, hay trabajadores y como ustedes bien lo comentan, por ejemplo, una incapacidad por maternidad o a lo mejor una incapacidad permanente o una incapacidad parcial donde tenemos que son meses o incluso más de un año donde el trabajador tiene la incapacidad y no recibe salario. Si no hay salario, no hay base para hacerle el descuento. Y ahora, por ejemplo, aún en incapacidades donde el trabajador, por ejemplo, asistió 15 días y 15 días no, de los 15 días que sí se tiene un salario y que hay una base sobre la cual hacer el descuento, pues también se tienen las limitantes para los topes máximos de descuentos a los salarios de los trabajadores. Inclusive cuando tienen salario mínimo, pues todavía tienen topes más importantes en relación a los descuentos que se pueden hacer. Entonces, aquí realmente el patrón está imposibilitado de hacer un descuento sobre una base que no existe cuando hay incapacidades muy largas o aún teniendo incapacidades cortas, el salario, el pago que va a hacer, pues no permite descuentos que excedan los topes máximos. Entonces, realmente no podemos trasladar la obligación de pago de un crédito que adquirió el trabajador, pasarle esa responsabilidad al patrón. Entonces, sí nos preocupa muchísimo que se adopte la posición en el sentido de que el patrón tiene que asumir la responsabilidad de un crédito que no adquirió. En ese sentido, también es importante recordar que el propio reglamento del instituto señala que en ningún momento los descuentos en los salarios de o sea, los adeudos del trabajador pueden ser adeudos del patrón, porque es solamente un intermediario. Entonces, pues realmente sí, sí es preocupante que se pretenda que se asuma la responsabilidad por parte del patrón. No sé si va a haber un comunicado oficial respecto de la posición del Infonavit o qué podemos esperar al respecto. Pues ya el comunicado ya fue lo que es, lo que ya está en la ley. Hasta ahorita no hay otro. Eh, Esa es la realidad. No sé si ustedes como cámaras, como sindicatos, demás, vayan a tener otra oposición. Ahorita lo que está en la ley, lo que está en la normativa, eso es lo que se determina a partir del cuarto bimestre 2025. Sí, ahí si lo vemos del otro lado, pues es un crédito hipotecario, esa es la realidad. El trabajador también tiene que admitir que es un crédito hipotecario, que no porque esté de incapacidad, va a dejar de pagar la vivienda. Esa es la situación. Pero hasta ahorita Infonavit no tiene otra determinación. Sí, también es importante comentar porque aquí en el chat han comentado que por qué si la incapacidad la paga el seguro social, por qué no es el seguro el que paga el descuento. Pero bueno, es importante resaltar que el seguro social cuando paga una incapacidad no está pagando un salario, está pagando o sea, una garantía que da un seguro, por ejemplo, el seguro ya sea de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad o lo que sea. Entonces, cuando paga el equivalente al salario o un porcentaje del salario del trabajador, aunque se calcula en función del trabajo, del salario del trabajador, este no tiene la naturaleza jurídica de salario, sino es pago como consecuencia de un seguro que tiene ese trabajador.
Entonces no tiene base para descuento tampoco el seguro social. Y bueno, efectivamente ahorita les vamos a compartir en el chat los comunicados que ha tenido el Infonavit en relación a este tema. Y bueno, tenemos por aquí pues muchos comentarios y preguntas. No sé cómo andamos de tiempo a nuestros ponentes, si les puedo poner algunas de las que tenemos por aquí en el chat. Claro, sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues básicamente son en relación al mismo tema. Eh, dice, tengo un trabajador que tiene un crédito, pero cuando va a preguntar le comentan que el crédito existe en la base de datos. ¿Qué procede en esos casos? Eh, No sé si nos pudieras aclarar un poquito más tu pregunta, Juan Manuel sí, Rodríguez. no, creo que no quedó correcta. Sí, Ah, voy a entendí leer. que en el mensaje dice que no existe en la base de datos. Hay que checar el tipo de crédito que es. Muchas veces todavía no están dados de alta los créditos porque es una línea 3, que es una construcción. Y hasta que le den la habitabilidad ya aparece en el sistema. Entonces, hay que lo cheque el trabajador, que él es el que tiene que saber en qué situación está el tipo de crédito. Si no, que el trabajador se presente a las oficinas, pero ahí sí tiene que venir el trabajador para ver el por qué no se ve en el sistema. La mayoría de las veces es eso, que es un línea 3 de construcción y todavía no tiene la habitabilidad. Ok, aquí nos preguntan, ¿el sistema SUA cómo quedará ya que si nosotros cargamos las incapacidades hace el cálculo disminuyendo el monto por el mismo? Supongo que eso es lo que va a cambiar el parche del que ustedes están comentando, ¿no? Así es, eso ya lo va a determinar ya el INSS en su adaptación al SUA. Ajá. Ok. Eh, bueno, aquí nos hacen sugerencias de reformas, en otro sentido. Dice, ¿qué pasa con un trabajador que se haya incapacitado un año por enfermedad general y que a su regreso renuncia y durante ese año el trabajador nunca le llevó el dinero al patrón para que aportara pues el abono a su crédito? Mira, aquí, por ejemplo, no afecta en trabajadores que ya pasaron, ¿no? O sea, por ejemplo, si un trabajador estuvo incapacitado hasta enero, febrero del 2025, y renuncia en marzo, por ejemplo, renunció en marzo, pues todavía eso se puede aclarar con la causal 420 cuando es con dictamen o la 240 que es la de incapacidad. Aquí o sea, la situación Eso es a partir es de a septiembre. partir ajá, es a partir de julio y agosto es donde ya empieza ahora sí que lo crítico. Ahorita todavía en mayo y junio, pues tuvimos la prórroga y de poder aclarar esas incapacidades y todo. Realmente lo crítico va a empezar a partir de julio y agosto, cuando es el pago en septiembre que se tiene que hacer ya completo. Pero mientras sea antes, si es después, digo, o sea, ahora sí que estamos un poquito como viéndolo del lado del patrón, desarmados porque sí, la única manera es aclararlo así, ¿no? A ver, tú, trabajador, si no me compruebas o por algo te vas a ir, pues si te voy a liquidar, pues te voy a descontar todo lo que me debes, ¿no? O lo más, y si se alcanza a cubrir, pues no te pago nada de liquidación porque no me pagas, no te hice esa retención. Vamos, ahorita hay muchos esquemas que pudieran preocuparnos como patrón, Sí, pero aparte la sí, cuestión es que, por ejemplo, aún en liquidaciones, pues puede ser que sea inclusive toda la incapacidad insuficiente para hacer el pago del crédito. así es. Entonces, sí, Ahí es una realmente, estrategia que tienen que armar ustedes como empresas para ver cómo lo van a hacer con el trabajador. La verdad, nosotros también nos ponemos del otro lado de la empresa como empresario y es por eso también se les está dando más tiempo para que armen sus situaciones. Bien, no sé si alguien tuviera alguna intervención que quisiera hacer o porque estoy leyendo las preguntas que tenemos en el chat, pero son comentarios alrededor de lo que ya citamos, pues ahora sí que
la incapacidad del patrón de asumir créditos que él no contrató, la imposibilidad de hacer descuentos sobre salarios que no se van a pagar y que, bueno, ojalá se tratara de inasistencias o incapacidades de 3, 5, 10 días, de alguna manera, pues hay incapacidades muy largas y efectivamente, como lo comentan en el chat, muchas veces después de esa larga incapacidad, el trabajador ya no regresa a trabajar. Entonces, pues no sería posible transferir una obligación de un crédito al patrón, ¿no? Sí, de No sé hecho. si alguien tuviera en el auditorio alguna otra intervención. Enrique, si todavía sigues con nosotros, no sé si quisieras tener una intervención con nuestro Yo quisiera auditorio. hacer una intervención, si me lo permiten. Adelante. Miren, yo sacaría un convenio con el Seguro Social para que nosotros seamos los que les demos el pago de la incapacidad y que el seguro no lo pague. Eso sería una forma de nosotros tener el dinero y el control de las incapacidades. Pero lo que yo sí veo problemático es que, no sé, en las zonas que estén ustedes, yo estoy en la zona de Apaseo el Grande, hay mucha rotación y mucho ausentismo. Tenemos un grave problema de eso. Nosotros la política que vamos a implementar es no contratar gente que tenga Infonavit. Esa es la verdad, porque tenemos mucho descontrol, mucha rotación y no mucho compromiso por los trabajadores. La verdad es que yo lo enfocaría a los trabajadores a que buscaran un crédito de apoyo Infonavit, donde las instituciones bancarias les dieran el crédito y se fueran sus ahorros a eso. Los porcentajes de, del costo Infonavit, dependiendo de los salarios, como ustedes lo ven, yo también lo he hecho un análisis y hay algunos bancos que más o menos las tasas están aproximadas. Yo personalmente veo la problemática por el problema de tanta rotación y tanto ausentismo. Eso sería mi opinión. Bien, pues no sé, si no tenemos más preguntas, pues Disculpa, yo tengo un comentario, más bien pregunta. Habla Hugo Rodríguez, pues levanté adelante. mi mano. Si nos haces Gracias. favor tu nombre y de qué localidad te enlazas, adelante con tu intervención. Sí, gracias. Hugo Rodríguez, de Lerma, Estado de México. Publiqué ahí en el chat un criterio normativo en el portal del Infonavit y hay un párrafo en particular que nos llama mucho la atención que dice que en ningún caso el descuento deberá ser mayor al salario pagado. Entonces, la forma como estamos interpretando eso, y quisiera que nos corroboraran, nos corrigieran, es que no se le puede retener al trabajador más allá de su capacidad de pago. Por decir un ejemplo práctico, un trabajador, por decirlo así, su descuento Infonavit son 1,000 pesos, ¿no? En una semana determinada. Por motivos de ausencias, incapacidad o lo que sea, su capacidad de pago en ese momento son 800 pesos. Entonces, lo que entendemos es que de los 1,000 que debo retenerle, solamente le puedo retener los 800. Y los 200, pues no se los voy a retener porque si me baso en lo que dice ahí, no puede ser mayor el salario pagado. Y dice además que no se debe, la cantidad que no se pudo descontar, no existe ninguna obligación. Es decir, que esos 200 pesos, en este ejemplo, que ya no pude retener, pues ya no se los voy a dejar pendientes. Simplemente, pues no lo considero en la amortización del crédito. Entonces me gustaría conocer la opinión de las ponentes, ¿cuál es la interpretación correcta de este criterio normativo? Si te fijas, ya cambió. Oh, En el actual ya cambió. Acaba de cambiar hace bueno. unos días. Sí, ya lo vieron eso, ya cambió. Este, ya es mensualidad cubierta sobre el aviso de retención. ¿Y tienes la liga Sí, puedes checarlo en la página de internet o directamente en el diario oficial de la Federación. de qué día? Híjoles, está de mayo. La verdad no tengo bien el día, el último, la verdad no tengo bien el día, pero es en el mes de mayo y sí ya está el cambio. Porque esto que te estoy compartiendo ahí en el chat es el criterio normativo. Vienen todos los criterios Sí, normativos desde así no sé es. cuándo, ¿no? Sí, sí, Y este sí. es el 1 del 2025 y no hay otro más. Sí, está el que cambiaron ahora en mayo. Está ya también en el diario oficial de la Federación, el cambio.
Entonces, sí, para que tengamos Ah, muy en cuenta esto. 125. entonces, volviendo al ejemplo que les expuse, si el trabajador tiene 800 pesos de capacidad de pago de los 1,000 que yo debo retener el crédito, le voy a retener los 1,000. Bueno, no puedo, pero le voy a entregar al instituto los 1,000 y yo veo cómo recupero del trabajador Así esos es, 200. ¿Es así es. correcto? Ujú, Ok. sí. Sí, al respecto lo puse en pantalla y me gustaría compartir un criterio que tenemos de una tesis que su rubro es el siguiente. Devolución de amortizaciones por pago indebido. Solo el trabajador tiene derecho a solicitarla cuando proviene de descuentos que le fueron efectuados en exceso. Pero bueno, aquí en esta tesis habla de la obligación de los patrones de hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios. Cuando no hay salario, pues no hay manera de hacer un descuento sobre una base que no existe. Y en la tesis más adelante dice, y la obligación del patrón no va más allá de retener y enterar los descuentos respectivos al citado instituto. Entonces, bueno, me parece que este tema va a dar mucho de Sí, qué hablar, de qué discutir, de qué llevar a tribunales, pues porque realmente se estaría transfiriendo la obligación de un crédito hipotecario a una persona que no lo contrató. Y si bien el patrón es obligado solidario, pero es ahora sí que de los descuentos que tiene que hacer sobre un salario que pues hasta esa fecha si hay incapacidad, si hay inasistencia, pues no existe ese bien, salario base sobre el cual se pueda hacer el descuento. Y por otro lado, pues los impedimentos que la misma ley tiene para hacer descuentos arriba de ciertos porcentajes. Pero bueno, fue muy interesante conocer, pues directamente de ustedes como representantes del Infonavit, pues cuál es el criterio, cuál es la perspectiva que tiene el instituto y pues ya cada uno de nuestros asociados, cada uno de nuestros integrantes y empresarios, pues podrá tomar las decisiones que crea convenientes en relación a este tema. Pues ahora sí que agradecemos muchísimo a todas las personas que se enlazaron el día de hoy. Tenemos personas enlazadas de 16 estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por atender esta invitación de la Comisión Fiscal de Canacintra Nacional. Nuevamente agradezco a nuestras ponentes, la licenciada Patricia Licona y la licenciada Norma García, que amablemente nos expusieron pues hoy las obligaciones de los patrones en relación a los descuentos que tiene que hacer a los trabajadores. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Enrique Ramos, nuestro vicepresidente de comités, comisiones y representaciones por facilitar esta comunicación con el Infonavit y esta colaboración. Seguramente los seguiremos invitando para que nos expongan otros temas. Enrique, no sé si quisieras hacer alguna breve intervención. Gracias, América. Solamente agradecer a nuestros amigos del Infonavit, agradecerte a ti por la iniciativa. Y bueno, creo que es un tema que, como bien dices, pues dará mucho de qué hablar. Actualmente las empresas no están en el mejor momento y los últimos años hemos estado recibiendo carga de muchos frentes y realmente hacerte solidario responsable en un crédito que, como ya mencionamos y ya se habló mucho también en el chat, pues es una carga más para la empresa, ¿no? Más allá de la parte administrativa y más allá de todo lo que nos genera de estos multifactores que ya mencionamos, temas de rotación, temas de salario, topes y demás, pues coincido con, creo que es un tema que terminará en tribunales. Nos hubiera gustado estar a la mesa sentados cuando se empezó a redactar todo esto para transmitir la realidad que viven las empresas, más allá de lo que se lee en un escritorio a la hora de que se formula una modificación como es, pero esperemos que haya tiempo para hacer eso y que se vaya subsanando con el paso del tiempo, ¿no? Todavía falta un poco para la aplicación. Esperemos poder sentarnos a la mesa con ellos y hablar de este tema de una manera más. Por lo pronto, más que agradecidos con Infonavit, espero que podamos tenerlo en un futuro con nosotros, hablando acerca de otros temas. Y nuevamente, América, muchísimas gracias por la iniciativa. Al contrario, gracias. Y bueno, para quienes nos están preguntando por la grabación o el material, si lo autoriza el Infonavit, se los vamos a hacer llegar al correo con el cual se inscribieron. Y también comunicarles que ya abrimos un canal de YouTube de la Comisión Fiscal de Canacintra Nacional
y cuando nos autorizan los ponentes, subimos las sesiones y entonces podrán escuchar el video en varias ocasiones accediendo a nuestro canal de YouTube. Pues muchísimas gracias a todos, será un gusto y les estaremos informando de nuestras siguientes actividades. Hasta la próxima. Muchas 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 gracias gracias. gracias. y gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias.